Hola, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de este juego que se llama Rescate y cuyo objetivo justamente es rescatar a distintos personajes que están en problemas utilizando los derechos humanos, como vamos a ver a continuación. Al abrir una caja de rescate te vas a encontrar con varios elementos en su interior. Uno de ellos es el librillo de instrucciones y además vas a encontrar dos tipos de cartas. Unas que son de derechos humanos que tienen el reverso azul y otras cartas que son las de personajes que tienen un reverso rojo. Vamos a ver primero las cartas de personajes más en profundidad. Ahora vamos a ver las cartas del mazo rojo que tienen distintos personajes. Son 60 en total, pero a lo largo del juego van a ir apareciendo tal como vamos a explicar a continuación. Cada personaje necesita ser rescatado con derechos humanos. En este caso, Ofelia, que tiene un problema que es narrado en la carta, necesita, en este caso, el derecho humano familia. En este caso, para rescatar a Coco, es necesario tener dos derechos humanos, educación y trabajo. Es necesario tener los dos a la vez. Finalmente, en el caso de Perla, para rescatarla es necesario tener tres derechos: privacidad, familia y trabajo. En todo el juego hay tres tipos de cartas, que son los que acabamos de ver. Algunas de ellas que son personajes que necesitan un derecho humano para ser rescatados. Estos tipos de cartas, cuando se rescatan, valen un punto. En el caso de los personajes que necesitan dos derechos humanos para ser rescatados, para el jugador que lo rescata, allí gana 3 puntos. Y en el caso de los personajes que necesitan 3 derechos humanos para ser rescatados, el valor es de 5 puntos. Nos vamos a dar cuenta del valor de cada carta porque está en la esquina superior derecha. Ahora vamos a ver el mazo azul que contiene los distintos derechos humanos que permiten rescatar a los personajes que acabamos de ver a continuación. En el mazo hay 10 tipos diferentes de cartas de derechos humanos. Estas son trabajo, educación, participación, libertad, propiedad, justicia, vida, privacidad, igualdad y familia. Estas 10 cartas surgen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y condensan toda esa declaración. Por eso hay una carta muy especial en el juego que es justamente la carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a valer por cualquiera de las otras cartas, o sea, es el comodín. Rescate se puede jugar en dos modalidades, una partida corta o una partida larga. Cuando se juega la partida corta, el objetivo de los jugadores es llegar a 30 puntos rescatando personajes. En el caso de la partida larga, el objetivo de los jugadores es rescatar a todos los personajes, que son 60. Y una vez que son rescatados todos los personajes, los jugadores cuentan los puntos y ganará el que tenga mayor cantidad de puntos. Una vez explicado lo anterior, vamos a pasar a ver cómo se juega en la realidad a rescate. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el mazo rojo y poner sobre la mesa 6 personajes, tal como estamos viendo aquí. Una vez que se ponen los 6 personajes, entonces vamos a repartir del mazo azul, que es el mazo de los derechos humanos, 5 cartas a cada jugador. Una vez que se reparten las 5 cartas a cada jugador, ponemos el mazo azul, damos vuelta la superior y ya tenemos todo pronto para que comience a jugar el primer jugador. En este caso, la jugadora tiene 5 naipes y lo primero que debe hacer en su turno es elegir si toma la carta boca abajo o boca arriba en el mazo azul. En este caso, elige la boca abajo y obtiene la carta trabajo. Ahora va a tener 6 cartas y con esas 6 cartas el objetivo de este turno es
poder rescatar la mayor cantidad de personajes posibles de los que están en la mesa. Vamos a ver qué es lo que puede rescatar con las cartas que le ha tocado. Uno de los personajes que podría rescatar es a Victoria, y para rescatarla necesitaría el derecho humano de educación. En este caso toma la carta Educación, la deja allí a un lado del mazo y rescata a Victoria. Como Victoria necesita para ser rescatada solamente un derecho, vale un punto. Pero aquí no termina el juego. Quizás pueda rescatar algún personaje más. Otro de los personajes que está sobre la mesa es Dalmiro, y para poder rescatarlo necesita el derecho humano de libertad. Entonces, en este caso, toma la carta Libertad, la tira y rescata a Dalmiro y obtiene un punto adicional. Veamos si puede rescatar algún personaje más. Sobre la mesa está el personaje Juan, y para rescatarlo necesita dos derechos humanos, en este caso justicia y trabajo. Para poder rescatarlo necesita tener los dos derechos humanos a la vez. En este caso puede rescatarlo con trabajo, que tiene en la mano, y también con justicia. Y deja ambas cartas y rescata a Juan. Como necesitó dos derechos humanos para rescatarlo, Juan vale 3 puntos. Ahora, con las cartas que le quedan en la mano, ya no puede rescatar más personajes. Entonces aquí terminaría su turno, pero antes de terminar tiene que hacer dos cosas. La primera es contar cuántas cartas tiene. En este caso tiene 2 cartas. Y tiene que tomar del mazo azul tantas como sean necesarias para volver a tener 5 cartas. En este caso tiene que tomar 3 cartas adicionales. Además, lo que tiene que hacer es reponer los personajes sobre la mesa de modo tal que vuelva a haber 6 personajes, tal como había al inicio de su turno. Y una vez hecho esto, termina el turno y pasa el siguiente jugador, que va a hacer exactamente lo mismo. Vamos a continuar viendo qué sucede. Es el turno ahora de la segunda jugadora y lo mismo que la jugadora anterior, lo que va a tener que decidir al inicio es si toma la carta boca abajo o boca arriba del mazo azul. En este caso eligió Justicia. En la mano ahora tiene 6 cartas: Propiedad, Participación, Educación, Privacidad, un comodín y Justicia. Entre los personajes que puede rescatar está Ángela, y para rescatarla necesita la carta Justicia, que justamente ella tiene en la mano. En este caso, con la carta Justicia, puede rescatar a Ángela, arroja la carta Justicia y rescata al personaje y obtiene un punto. Veamos si puede rescatar uno más. En este caso, en la mano tiene la carta Participación. Puede pasar que en la mesa haya 2 personajes que se rescaten con el mismo derecho, como por ejemplo, en este caso, tanto Aquiles como Venancio se rescatan con participación. Dado que la jugadora tiene participación, puede rescatar uno de los 2 personajes. En este caso va a rescatar a Aquiles. Entonces arroja la carta Participación y rescata a Aquiles y obtiene un punto por el personaje. Las cartas que le van quedando en la mano a la jugadora son Propiedad, Educación, Privacidad y el comodín. En la mesa está Isabel. Para rescatar a Isabel necesita Educación, Privacidad y Libertad. La jugadora tiene solamente las 2 primeras cartas, que son Educación y Privacidad, pero tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos que oficia como comodín. Entonces, para rescatarla va a ser lo siguiente. Como no tiene libertad, va a arrojar el comodín, que oficia por cualquier carta. Y luego las otras 2, Educación y Privacidad. Y así logra rescatar a Isabel, que como necesita 3 derechos para ser rescatada, vale 5 puntos. Ya le queda una sola carta en la mano, que es Propiedad, pero que no le sirve para seguir rescatando. Por lo tanto, lo que va a realizar es lo siguiente. Cuenta cuántas cartas tiene, en este caso una, y va a reponer del mazo de cartas azul tantas como sea necesaria para volver a tener 5 cartas. En este caso toma
4 adicionales. Finalmente, lo que hace es repone 3 cartas de personajes para que queden 6 cartas para el siguiente jugador. Hay una última regla que debemos saber para poder jugar a rescate, y es la posibilidad de cambio de 3 cartas iguales. Vamos a ver en este caso lo que le pasa a esta jugadora que toma una carta, y en este caso le toca la carta familia, y tiene otras 2 cartas iguales, por lo tanto tiene 3 cartas familia. En este caso tiene la posibilidad, si ella lo desea, de poder cambiar estas 3 cartas por otras iguales. En este caso lo va a hacer porque le conviene, entonces deja las 3 cartas al lado del mazo azul y toma otras 3. Y así continúa jugando. Esto se puede hacer durante el turno, en cualquier momento, y puede ser una o varias veces. Ahora bien, también podría pasar que las 3 cartas iguales se den con un comodín, como está sucediendo aquí. Tiene 2 cartas participación y un comodín que podría valer también como una carta participación. Si ella quiere, puede cambiar esas 3 cartas y tomar otras nuevas. Por ejemplo, lo va a hacer en estos momentos. Toma estas 3, las deja y toma unas 3 cartas nuevas. No es obligatorio cambiar, sino que depende de si le conviene o no a cada jugador, depende a los personajes que haya en la mesa y lo que necesite rescatar. Es muy probable que cada jugador pueda rescatar en su turno un personaje o más de un personaje. Pero ¿qué sucede si no pudiera rescatar ninguno? En este caso, la jugadora va a tomar una carta y, como en cualquier turno, va a intentar rescatar los personajes que están en la mesa. Pero en este caso no puede rescatar a ninguno porque no coincide con lo que tiene y lo que necesita para rescatar. En este caso tiene 6 cartas en la mano y, al igual que en cualquier otro turno, para finalizar el turno ella debería quedarse con 5 cartas. Pero como tiene 6, lo que va a hacer es arrojar una de las cartas al mazo. En este caso no necesita reponer a ningún personaje porque no logra rescatar a ninguno y sigue el siguiente jugador. Rescate es tanto para niños, jóvenes y adultos, puede jugar toda la familia, gente de distintas edades, y esperamos que disfruten el juego, que además de ser un entretenimiento, nos permite también educarnos en derechos humanos.